Hola, buenos días estudiantes del octavo año. Hoy, martes 15 de septiembre de 2020, nos volvemos a encontrar en una clase más de estudios sociales, donde vamos a ir desarrollando todo sobre estos temas que está muy interesante. Sobre todo el día de hoy es la evolución de los Homo sapiens. En clases anteriores estábamos viendo toda la historia, el proceso evolutivo del hombre. Obviamente en esa parte ya donde cómo va trascendiendo el hombre en la historia, en la sociedad ahora. Pero el día de hoy vamos a conectarnos con ese tema que nos dice cómo el hombre ha ido evolucionando desde su misma historia. Y esto es lo que nos lleva a conocer la importancia de estas fases, sobre todo, que cada una de estas fases han ido cambiando. Y esas fases nos muestran una realidad de cómo fue la participación del hombre según su evolución. Entonces en la pizarra tengo un esquema para ir desarrollando con ustedes. Entonces, la evolución del Homo sapiens. Entonces las fases de la evolución, la época del Neolítico comprende 3 pasos y el asentamiento donde fueron descubiertas obviamente todas esas especies. Entonces los restos, obviamente las osamentas, y ustedes van a preguntar, ¿y en América del Sur, qué parte de América del Sur, profesor? Más que todo en Perú, Bolivia y Ecuador. Sí, Ecuador también encontraron restos incluso de personas que se va centrando aproximadamente hace un buen tiempo. Entonces esos restos obviamente ya implica una historia, una historicidad, y que sí hubo una fase de evolución aquí en América del Sur también. Entonces, esta evolución en sí, evolución del Homo sapiens, el hombre sabio, el hombre que construye, el hombre que realmente se le ingenia para poder subsistir. Entonces, de pronto hemos visto algunos documentales, incluso hasta dibujos animados, la manera de vestirse ya algunos, la manera ya de protegerse del frío, cómo descubrieron el fuego, cómo comenzaron a cazar, la manera de cómo también pudieron, la manera de subsistir. Y obviamente procrear, obviamente una gran familia en ese tiempo. ¿Y qué pasó con su existencia? ¿Por qué algunos ya desaparecieron? Obviamente el tiempo va pasando y obviamente ellos estuvieron en ese tiempo ya. Entonces, la historia del Homo sapiens se inicia hace más de 100.000 años. Entonces, esta misma evolución humana, humanización, escúchense bien, humanización. El hombre mismo es el hombre el que recibe como proceso, un proceso más como gradual, o un proceso más histórico de lo que recibe esta parte de la evolución. Entonces con ese cambio biológico de los ancestros más primitivos, que son los Australopithecus, esos son los más antiguos de todos, obviamente del ser humano, hasta la aparición de nuestra especie, tal como son hoy realmente. Ustedes van a decir, pero ¿cuál es esa especie que todavía se mantiene? El Homo sapiens. Por eso en la parte final le puse Homo sapiens sapiens, hombre sabio que conoce la sapiencia, la sabiduría, el conocimiento. De algunos profesores ahí, yo en algunas partes he visto profesores de pronto que armaban piezas para poder cocinar, piezas para poder cazar a los animales. Sí, ellos ya tenían esa habilidad desarrollada. En fin, cada uno iba procesando su manera de ir descubriendo. Entonces el Australopithecus se lo caracterizaba como uno de los primeros primates. Obviamente eran muy erguidos en esa parte, en esa época, eran muy erguidos. Mientras que el Homo habilis es la parte más de su capacidad de interactuar y de crear herramientas. Ellos ya comienzan a crear ya las herramientas, las hachas con punta, obviamente para cazar, golpear, y ya tenía su casa para llevar a su hogar. Entonces el Homo habilis comprendía ese hecho histórico, que ya armaban sus propias herramientas y sus lanzas, obviamente de madera, para defenderse en aquella época. Obviamente recuerden que los mamuts en ese tiempo eran la época de los elefantes, pero más grandes, unos metros más.
Entonces esa es la diferencia según las imágenes que nos muestran. Entonces el Homo erectus, en cambio, ya aquí ya obviamente ya busca la manera de proteger su cuerpo, porque el frío era tenaz en esa época. Entonces, ¿cómo se protegía su cuerpo? Con piel de animales que ellos mismos cazaban. Y al cazar esos animales, ellos mismos buscaban la forma y se buscaban y hacían sus trajes, sus vestimentas. No es que hay por ejemplo un dibujo animado, una película, creo que fue, sobre los Beatles, donde los trajes eran demasiado cortitos para las mujeres, no, eran totalmente largos como vestidos para las mujeres, era más por el frío. Obviamente en la televisión le hace más publicidad para vender, entonces ese es el punto distinto que nos muestra la historia. Entonces el número 4, el Homo sapiens neandertalismo, entonces el que habitó sobre todo en Europa y en el Oriente. Entonces pero ya tenía ese conocimiento de crear, pero ya esa manera de cazar también, la habilidad de sobrevivir sobre todo. Y el último que ya les decía, el Homo sapiens sapiens, es el que surge de esos grupos de obviamente premodernos. No sé si ustedes en el mismo libro se dan cuenta, el cráneo va cambiando de cada uno hasta el último, hasta tener esta misma contextura de ese cráneo. Más bien la primera es como más ovaloide, en forma de huevo, entonces cáscara de huevo, ¿sí? Entonces tenía esa forma, mientras que acá ya se da una forma. ¿Sabéis cómo y cuándo surgieron los primeros seres humanos? Hace aproximadamente 6 millones de años, la Tierra sufrió un gran calentamiento. Y los animales que en ella vivían empezaron una lenta evolución. Así surgieron los primeros homínidos. Los Australopithecus hace 3 millones y medio de años. El Homo habilis, considerado como el primer ser humano. El Homo erectus, que dominó el fuego. El Homo sapiens neanderthalensis, que fue el primero en enterrar a sus muertos. El Homo sapiens sapiens, el más cercano al ser humano actual, a ti y a mí. Preguntas y respuestas de nuestro pasado. Descubre haciendo clic en este enlace la evolución humana, del Australopithecus al ser humano actual. Un gran tema para reflexionar y debatir. Otra de las partes ya de los asentamientos, nos vamos a ubicar más en China, donde obviamente se han ido descubriendo esta parte de los asentamientos humanos en estos lugares donde más se establece en unas personas o comunidades donde han habitado estas fases de la evolución del hombre mismo. Entonces en China, en la llanura del valle del río Huanghe, entonces están ubicados obviamente esa estructura que todavía se conservan y es parte turística actualmente. Mientras que la India está en el valle del Indo, también obviamente se encuentra esa parte de la vivencia de todas estas fases. Mientras que la otra, en Australia, es donde más se presenta, obviamente más en esta parte donde se encuentra más la historicidad, la historia, y ahí donde más surge en qué etapa se encuentran cada uno. Y el otro, obviamente, en Irak. Este profesor, hasta allá, sí, hasta allá, obviamente en las llanuras del río Tigris y el río Éufrates, entre esos dos ríos se encuentra obviamente esta parte también de osamentas, obviamente cuerpos ya todavía conservados en la mayor parte también, en algunas consideraciones. En Egipto también, no lo ubiqué ahí, pero en Egipto también está estas partes que se han encontrado más en el valle del río Nilo. Algunos historiadores dicen que posiblemente pueden ser del tiempo de la historia de Moisés, entonces, o antes, entonces todavía, pero en el estudio han ido buscando todo este tipo de información. Y en América, obviamente más en el Perú, Ecuador, Bolivia, son los lugares donde más se encuentran, más en las alturas que se han encontrado. Y las ruinas en Ingapirca, puede ser que estén ahí enterrados,
quizá, pero su estructura. Para los que han ido a Ingapirca, ese espacio turístico no solamente es ahí, sino todos sus alrededores. Pero en la actualidad ya los terrenos ya pertenecen a familias. Y entonces, para pedir obviamente y buscar más información y estudios, obviamente el Ministerio de Turismo es la que debería intervenir. Pero esos ya son por proceso, porque ya están las tierras legalizadas en ese sector, pues. Entonces, la parte, para finalizar, del Neolítico, comprende estas tres características: paleolítico, mesolítico y la edad de piedra, según cómo fue el proceso investigativo de ellos, donde surgieron las herramientas, el manejo de piedra, dándole las formas, y incluso hasta la pulían. Y además fue el que más se destacó sobre ese desarrollo en la agricultura, en la ganadería, en la parte de las artes. Entonces fue el proceso ya evolutivo ya en esta etapa para su mismo desarrollo. Pues bien, vamos a finalizar nuestra clase el día de hoy. Hasta una próxima. Bendiciones a todos. Cuídense. Chao.